Bendiciones, te saluda el pastor Rigo Vázquez Jr. desde aquí, desde las oficinas centrales del lugar de transformación en la preciosa ciudad de Jackson. Quiero invitarte para que juntos podamos avanzar en una jornada que creo firmemente ha sido Dios el que la ha puesto en nuestro camino y en nuestro espíritu. Quiero a partir de hoy iniciar una serie de enseñanzas que son muy edificantes para la sociedad, para la vida, para la familia y para la iglesia de hoy. No es menos cierto el hecho de que el mundo ha entrado en una crisis. Desde el año pasado llevamos año y medio, quizás un poco más, donde las cosas todavía no toman el rumbo y parecerá ser que cuando las cosas se van equilibrando, algo nuevamente sucede. Creo que a la luz de la palabra nosotros podemos iluminar el camino por donde vamos a transitar y también tener paz en nuestro corazón, porque la palabra de Dios se convierte en el refrigerio que necesitamos. Para eso quiero todas las semanas hacer unos pequeños mensajes, los cuales los vamos a estar posteando en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Rigo Vázquez Jr. Oficial y cada cierto tiempo te va a llegar la notificación para que puedas compartir con nosotros. Creemos firmemente que la enseñanza principal para la iglesia y para el mundo es hablar acerca de Cristo. ¿Sabes? Me he dado cuenta de diferentes maneras cuando la gente habla de Dios, puede recibir esa conversación con mucho cariño y con mucho aprecio. Usted le pregunta a sus amigos, a sus familiares, oye, ¿tú amas a Dios? ¿Tú sabes quién es Dios? Y ellos te van a recibir esa pregunta y te van a decir de seguro, claro que sí, yo creo en Dios, yo confío en Dios, todo lo que tengo me lo ha dado Dios, porque no hay ningún problema con Dios. ¿Por qué? Porque para muchas personas Dios es cualquier cosa. Dios es la casa que tienen, Dios es el carro que tienen, Dios es la economía que tienen, el trabajo que tienen, y ellos personifican a su Dios de acuerdo a lo que tienen. El gran problema para la humanidad y para el mundo es cuando tú le preguntas, ¿conoces a Cristo? Allí parece que el semblante le cambiara, que se mudara por completamente, te miran de una manera diferente y te dicen, ¿sabes? Yo no gusto de religión, yo creo en Dios, pero yo no gusto de religión. ¿Te has preguntado por qué sucede esto? ¿Por qué se puede hablar de Dios pero no se puede hablar de Cristo? Lastimosamente, el sistema ha creado una barrera para que las personas rechacen a Cristo, porque en Cristo está encerrada la grandeza del verdadero Dios. Así que yo soy de los que creo firmemente que nosotros como ministros y como iglesia debemos hablar de Cristo. ¿Sabes? Nosotros nos encontramos aquí en los Estados Unidos, es un ambiente multicultural y aquí hay culturas que tienen 3,000 dioses, 1,000 dioses, 1,500 dioses. Dios puede ser lo que ellos quieren que sea. Pero Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el unigénito del Padre que murió y resucitó al tercer día para ser el primogénito entre muchos. Así que yo creo que la iglesia debe centrar su enseñanza en Cristo, porque en la medida en que crezcamos en la fe de Cristo en nosotros, tendremos las fuerzas para poder avanzar en un mundo despiadado, violento, pero también en un mundo enfermo. Por eso yo quiero que compartamos a partir de este tiempo un tema que yo he titulado ¿Cómo vivo mi fe en un mundo ansioso? Escucha esto. ¿Cómo puedo yo vivir mi fe en Cristo en un mundo ansioso? Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3 dice lo siguiente: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo texto! Eso es uno de los textos poderosos que a mí de verdad me llama mucho la atención y procuro leerlo porque es inspirador, reconfortante y a la vez apasionante en lo que concierne a la predicación de la palabra. Quiero que lo escuches detenidamente y si puedes, toma nota, subráyalo en tu Biblia, aún en el celular lo puedes hacer, subrayarlo con algún color específico, escríbelo
ponlo en tu puerta, en tu ventana, póngalo en los lugares que usted tiene más acceso, en la nevera, no sé, donde quiera. Escucha, Colosenses capítulo 3, versículo 2 y 3 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es poderosísimo cuando nosotros lo meditamos. ¿Sabes que cuando nosotros comenzamos a leer estos textos nos damos cuenta de la importancia de tener la revelación de quién es Cristo en nuestra vida? Recuerdo tanto cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Cada uno dio su opción, dio su opinión, cada uno dio un aporte de acuerdo a lo que había escuchado. Y ese es el gran problema, que mucha gente, incluyendo gente de la iglesia, tiene un concepto de Dios de lo que ha escuchado. Pero es necesario que Cristo se te revele para que tu fe pueda cambiar de una fe sobre algo que te dijeron a una fe de algo o de alguien que vive dentro de ti. Y en esa oportunidad Pedro contestó de una manera impresionante y le dice a Jesús: tú eres el Cristo. Impresionante esto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue una declaración poderosa que hasta el propio Jesús lo impresionó, y ya sabemos lo que Jesús dice. Así que es importante que nosotros aprendamos que Cristo es una revelación a nuestra vida y que se revela a través de la palabra escrita. Es algo que nosotros debemos comprender. La religión no revela a Cristo. Ninguna religión tiene el poder de revelar a Cristo, pero su palabra, la palabra viva, la palabra escrita, sí tiene el poder de revelar. Ahora, para poder contestar la pregunta de nuestro tema, la palabra nos da la respuesta, porque la pregunta sigue siendo: ¿cómo puedo yo vivir mi fe en Cristo en un mundo ansioso, en un mundo en crisis? Lo primero es necesario que cambiemos nuestra perspectiva por la perspectiva de Dios. Número 1, es necesario que cambie mi perspectiva por la perspectiva de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18, el apóstol Pablo dice lo siguiente: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, esto es poderoso, porque lo que el apóstol Pablo está diciendo es: necesitas cambiar tu enfoque, necesitas cambiar la perspectiva, porque el consejo es: no mires las cosas que se ven porque son temporales. Ahora, ¿qué es una perspectiva? Perspectiva es el modo como analizamos una determinada situación. La vida está llena de muchas situaciones. Además, en los días recientes, meses recientes, estamos viendo una situación que para nosotros era algo impensable, atípico, anormal. Un asunto que de verdad que ha sido, salió de una película, podemos decir, ¿verdad? Pero es lo que estamos viviendo. Ahora, la perspectiva que tú tengas de toda esta situación marcará la actitud que tomas frente a esta. Ahora, ¿cuál es el consejo apostólico? Dice: no te enfoques, no mires las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no ves, esas son eternas. Así que yo necesito cambiar mi perspectiva por la perspectiva de Dios. Y la pregunta que te quiero hacer es: ¿cuál es la perspectiva a través de la cual tú estás mirando la situación del mundo hoy? ¿Cuál es tu perspectiva de la situación que puedas estar pasando tú? Quizás estás pasando por una crisis financiera, familiar, matrimonial. Quizás alguna enfermedad tocó tu cuerpo. No sé, la noticia que nunca habías esperado que llegara, llegó. La pregunta es: ¿cuál es la perspectiva con la cual estamos afrontando estas situaciones? Quiero dejarte saber que el contexto del texto que leí es un hombre llamado Pablo que está en una cárcel y le está escribiendo a la gente que está fuera de la cárcel, dándole
ánimo. La perspectiva de este hombre, aunque estaba en la cárcel, era una perspectiva de que a pesar de la situación, Dios iba a cumplir un propósito en su vida. Es interesante, ¿no? El que podamos nosotros estar en medio de la crisis, en medio de la dificultad, viviendo en un mundo en crisis, pero tener la perspectiva de que no importa lo que el mundo esté viviendo o lo que esté tocando mi vida, Dios al final cumplirá su propósito en nosotros. Por eso la pregunta que quiero hacerte ahora es: ¿por qué situación estás pasando? ¿Cuál es la situación que te está agobiando el día de hoy? Ahora, la pregunta siguiente es: ¿cuál es tu perspectiva con respecto a esta situación? Porque es que cuando pasamos momentos difíciles, aún nos vemos inclinados a negar nuestra fe. ¿Sabes cuántas personas en medio de la situación actual, aún creyentes, están diciendo: ¿y por qué Dios permite todo esto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de amor de la Biblia? Aún nuestra fe la cuestionamos cuando nuestra perspectiva está puesta en este plano terrenal. Yo no sé por lo que tú puedas estar pasando, pero para vivir tu fe en Cristo en medio del mundo de hoy, necesitas cambiar la perspectiva tuya por la perspectiva de Dios. Quizás tu perspectiva hoy es de angustia, quizás es de desesperación, de desolación, de crisis, de bancarrota. Pero ¿cuál es la perspectiva de Dios? Esa es nuestra perspectiva. Pero ¿cuál es la forma como Dios está viendo mi situación? Yo sé que la pregunta que te estás haciendo es: pastor, eso suena bonito, pero ¿cómo hago? Si todo a mi alrededor me habla de una manera diferente. Bueno, la palabra de Dios contesta y la respuesta es: necesitamos entender que la situación que estoy viviendo es temporal. El problema que puedas estar pasando tiene una fecha de vencimiento. Tuvo una fecha de inicio, pero tendrá una fecha de vencimiento. No está diseñado para que esté toda la vida contigo. No importa si hoy está doliendo. No importa si estás en el momento más crítico. El salmista declaró en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Un valle tiene un comienzo, pero también tiene un final. Entonces, para tú cambiar la perspectiva por la de Dios, tienes que saber de que lo que estés pasando es algo temporal. Tendrá una fecha de vencimiento. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Así que mi consejo para ti hoy es: no te enfoques en la crisis. Que tu perspectiva no esté puesta en la situación. Enfócate en Cristo. ¿Sabes por qué? Nosotros debemos entender que Dios nos ve a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Él nos ve a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo nos ha hecho a nosotros más que vencedor. Así que desenfócate de la situación. La perspectiva que estás teniendo de la crisis no es lo que Dios quiere que tú tengas el enfoque. Enfócate en Cristo y no en lo que estás sintiendo. Entiende que cualquiera que sea la situación, al final del día servirá para el propósito de Dios en tu vida. Por eso el texto dice que a los que amamos a Dios, no importa cuál sea la situación, al final del día Cristo será glorificado en tu vida. Ahora, cuando mi enfoque es cambiado por el enfoque de Cristo, entonces mi actitud hacia las situaciones de la vida cambiará. Cuando mi enfoque es cambiado por el enfoque de Cristo, entonces mi actitud, las decisiones que yo tomo en la vida serán diferentes. Entonces entiendo que yo vivo para la gloria de Dios. Tú vives para glorificar el nombre de Cristo. Así que lo que llegue a tu vida será para glorificar el nombre de Cristo. Lo que llegue a tu familia será para glorificar el nombre de Cristo. Por eso en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 12 dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros,
y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Qué poderoso, ¿ah? Cuando mi enfoque cambia, mi perspectiva cambia, no en la situación que yo estoy viviendo, sino en Cristo, y me enfoco en Él, entonces yo comienzo a entender que todo lo que sucede a mi vida al final del día será para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo vivo mi fe en Cristo en un mundo en crisis? Enfócate en Cristo. Cambia la perspectiva que tienes. Quita toda perspectiva de incredulidad. Quita toda perspectiva de tristeza, de ansiedad, de crisis, y enfócate en Cristo. Recuerda que la palabra dice que lo que estamos viviendo son cosas temporales. Lo que tus ojos ven son cosas temporales. Tiene un comienzo, pero tiene un final. Y cuando tú y yo nos enfocamos en Cristo, nuestra perspectiva cambia. Entonces yo entiendo que todo lo que está pasando en mi vida, al final del día, va a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, vivo mi fe en Cristo en un mundo en crisis. Yo quiero decirte que vamos a seguir enseñando acerca de este tema y quiero que te conectes con nosotros. Conéctate a través de nuestras plataformas en YouTube, Rigo Vázquez Jr. Oficial. Conecta a otras personas. Vamos a estar compartiendo. Aparta un tiempo de tu vida para tu crecimiento espiritual. Lo que ves, lo que escuchas, también trae salud mental. Te amo mucho desde aquí, desde la ciudad de Jacksonville, lugar de transformación, nuestra sede central. Te envío un fuerte abrazo, Pastor Rigo Vázquez Jr. Y nunca olvides, jamás olvides que somos transformados para transformar.